Bueno, hermanos, buenas noches o buenos días o tardes, dependiendo de la hora en que nos encontremos. El día de hoy vamos a hablar de una plática que se llama La Voz de Dios. Como yo les comenté en la última plática que tuvimos, pues obviamente las cosas han cambiado mucho desde ese momento. Y obviamente pues estamos pasando un momento delicado como iglesia, pero aún teniendo este momento delicado, esta situación que estamos viviendo en este momento, quisiera que la plática pues pudiera servir para también aquellos hermanos o en algún otro momento de nuestras vidas que a lo mejor tenemos una situación diferente. Dentro de esta plática, pues obviamente veremos cómo Dios habla a la gente, cómo Dios habla a su pueblo. Eh, y obviamente quiero que lleguemos a un punto específico a través de estos pasajes de la Biblia que vamos a estar meditando y leyendo en este momento. Y finalmente veremos dos ejemplos de escuchar la voz de Dios. Dos ejemplos que pues obviamente podemos decir que se contraponen o que son opuestos en sí para escuchar la voz de Dios, pero obviamente quiero llegar a una conclusión a través de ellos. Y obviamente antes de comenzar, pues obviamente quisiera elevar una oración a nuestro Dios, pidiendo que Dios sea quien se manifieste y quien oriente esta plática. Señor Dios Padre, damos gracias, Señor, por tus bendiciones, porque tú nos cuidas, porque tú nos bendices, Padre, porque estás en todo momento con nosotros, Padre, y podemos sentir tu gran amor que tienes hacia nosotros, Señor. Te pido, Padre, en esta hora que la plática que vamos a ver, Señor Jesús, sea guiada por ti, Padre, y pueda ser reconfortante para nuestros hermanos en sus casas, Padre. Damos gracias, Señor Jesús, por cada una de las bendiciones que tú concedes, Padre, y permítenos, Señor Jesús, estar atentos nuestro oído a ti, Padre. Damos gracias. Amén. Bueno, primero quisiera empezar con la pregunta que yo les hice en la plática pasada. ¿Estamos listos para escuchar la voz de Dios? ¿Nuestros oídos están dispuestos? ¿Nuestra mente está atenta para escuchar la voz de Dios? Y si es así, pues bueno, vamos a comenzar y cada vez les preguntaré lo mismo. La primera cita en la cual nos desarrollaremos pues será en Génesis 22, 1 al 3. En esta parte de la escritura, hablando un poquito del contexto de lo que vamos a ver en este momento, veremos que Abraham ya tiene un hijo. O sea, ya Dios cumplió su promesa con él de concederle un hijo. Uh-huh. Ahora veremos qué es lo que pide Dios y qué es lo que está demandando de Abraham en este momento. Y vamos a dar lectura. Génesis 22, del 1 al 3. Aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo: Abraham, y él respondió: heme aquí. Y dijo: toma ahora tu hijo, tu único Isaac, a quien amas, y vete a la tierra de Morián y ofrécelo allí en holocausto, sobre uno de los montes que yo te diré. Y Abraham se levantó muy de mañana y enabardó su asno, y tomó consigo a 2 siervos suyos, a Isaac su hijo, cortó leña para el holocausto, se levantó y se fue del lugar que Dios le dijo. Aquí hay dos cosas que quiero hacer relevancia. La primera es que pues estaba oyendo la voz de Dios.
Y cuando oímos la voz de Dios, lo único que podemos responder es heme aquí. No podemos decir otra cosa. Hay que estar atentos, hay que tener nuestros oídos dispuestos para escuchar la voz. Y ahora lo que pidió Dios a Abraham en este momento, pues era pues algo bastante difícil. No creo que fuera algo sencillo de pedir o algo sencillo de hacer más que nada. En este caso, pues Abraham le pidió en sacrificio a su hijo y le hace hincapié en el hecho de que él ama a su hijo, de que Abraham ama a su hijo. La segunda, pues obviamente dice, se levantó muy de mañana. A mí me hace pensar esto que a lo mejor a partir del momento en el que recibió la voz de Dios, a partir de ese momento ya no durmió. O sea, se la pasó toda la noche seguramente en vela, a lo mejor preguntándose por qué estaba sucediendo esto, por qué Dios pedía este sacrificio, por qué Dios demandaba pues ahora sí que esta situación de él, de su vida. Y pues bueno, la verdad es que fue y cumplió lo que es la voz de Dios. Entonces, aquí algo que quiero hacer, pues se levanta Abraham muy de mañana y toma a su hijo. Todos sabemos el final de esta historia. El final es que llegan al lugar. eh, Durante el camino Isaac pregunta sobre el holocausto, sobre lo que van a ofrecer. Y llegando al lugar del sacrificio, pues obviamente Dios le dice a Abraham, detente. O- y entonces ya liberan a Isaac y ofrecen un cordero que estaba en ese mismo lugar al sacrificio, que curiosamente no se había visto antes. Pero bueno, ahí hay un cordero que finalmente que pueden hacer el sacrificio y toma el lugar del hijo de Abraham. Más adelante lo que seguimos y que la siguiente cita bueno, aquí antes de la pregunta que vuelvo a repetirles a todos ustedes es, ¿estamos listos para escuchar la voz de Dios? Seguro que estamos listos sabiendo que lo que demande tendremos que llevarlo a cabo. Ahora vamos a ver el siguiente texto. En el siguiente texto nos vamos a ir hacia Éxodo 20 del 1 y 2, hablando también un poquito del contexto, de lo que estaba sucediendo en ese momento. Eh, pues ya los judíos fueron liberados del pueblo de Egipto, ya están en medio del desierto y obviamente Dios tiene palabra para ellos. Sabemos eh, que había algo importante algo importante que decirle a su pueblo. Y obviamente, si pueden leer el título de este pasaje, de este capítulo, se llama Los 10 Mandamientos. Entonces Dios va a hablarles al pueblo, va a decirles qué es lo que tienen que hacer y qué es lo que no tienen que hacer. Y dice así, Éxodo 20, 1 y 2. Y habló Dios estas palabras diciendo, Yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Eh, Aquí volvemos a ver que cuando habla Dios, habla fuerte, habla potente, habla hacia las cosas que muy posiblemente no queramos oír, ni nuestros oídos quisieran estar lejos, nosotros mismos quisiéramos estar alejados posiblemente, porque son palabras fuertes las que va a demandar y las que va a pedir a su pueblo. Digo, en este caso son 10 mandamientos, digamos, leyes de vida, cosas con las que una sociedad puede vivir en paz, puede vivir en armonía, pero hacer el bien siempre a veces puede resultar un poco difícil. Y
entonces Dios obviamente tiene que intervenir y decirnos o orientarnos sobre qué es lo que quiere de nuestras vidas. Y nuevamente se repite la misma pregunta: ¿estamos listos para escuchar la voz de Dios? Porque cuando le escuchemos, como bien respondió Abraham, y vamos a tener que decir: heme aquí. Solamente tenemos la opción de decir: habla, que estamos escuchando, estamos nuestros oídos atentos, y lo que queramos oír muy probablemente no sea las palabras que estemos buscando escuchar. El siguiente texto que vamos a buscar va a ser en Primera de Samuel, el 3, del 9 al 10, y posteriormente va a saltarnos al 15. Esto va a ser para ahorrar un poquito de tiempo, digamos, pero pero les pongo el contexto nuevamente. En esta situación, lo que está sucediendo es que Samuel, está en la casa de un profeta, de un profeta, y no cualquier profeta, perdón, no es un profeta, es un sacerdote. Y no cualquier sacerdote, es el sacerdote, el sumo sacerdote, es el de más alto rango, de más alta jerarquía. Entonces, este sacerdote ya había recibido de parte de Dios, a través de otro personaje en la Biblia, que no estaba haciendo bien su trabajo, que estaba haciendo algunas cosas mal con sus hijos, que no les había estorbado para que no hicieran el mal ellos. Y él ya tenía una advertencia previa de parte de Dios sobre la situación que iban a estar viviendo. Entonces, si regresamos al versículo que vamos a leer, que es el 1 de Samuel 3, del 9 y 10, y posteriormente el 15, vamos a ver qué dice así. Y dijo Elí a Samuel: ve y acuéstate, y si te llamare, dirás: habla Jehová, porque tu siervo oye. Así se fue Samuel y se acostó en su lugar. Y vino Jehová y se paró y llamó otra vez Samuel, Samuel. Entonces Samuel dijo: habla, porque tu siervo oye. Y después el 15 dice: y Samuel estuvo acostado hasta la mañana, abrió la puerta de la casa de Jehová, y Samuel temía descubrir la visión a Elí. Y vamos a rezar un poquito. En el versículo 9, Samuel acude con Elí porque hasta el momento él no, aunque sabía de Dios, sabía de Jehová, no había tenido ese encuentro con él directamente. Y entonces cuando Jehová habla a Samuel, pues le dice Samuel, y le habla una vez, piensa que es Elí, y va con Elí, le pregunta, no era. Otra vez, segunda, tercera vez, hasta entonces Elí entendió que quien le estaba hablando a Samuel era Jehová, era Dios. Entonces le dice: ¿sabes qué? Tienes que hacer esto para que puedas tener el contacto con Dios. Y entonces a Samuel se le da una palabra, se le habla y se le da una profecía en este caso, y la profecía es contra el sacerdote Elí. Y obviamente es la misma profecía que le dice que no ha estorbado sus hijos, que obviamente lo va a cortar del sacerdocio, que sus hijos van a morir. Entonces son todas estas situaciones, son todas estas cosas las que él recibe de parte de Dios. Y entonces obviamente, ¿quién así de buenas a primeras agarra y dice: oye, ¿sabes qué? Le llegas con tu jefe y le dices: oye, ¿sabes qué? Dios me está diciendo esto.
Primero, Samuel era muy pequeño para esa edad, era un niño, pero había gracia ante los ojos de Dios de su vida. Segundo, pues obviamente quien lo había estado cuidando todo este tiempo había sido Elí, o sea, prácticamente era como si hubiera sido un padre para él. Em, entonces, no era fácil lo que tenía que decir. Y también Elí le dice, si tú no me dices lo que Dios te dijo a ti, que Dios te que sea contra ti y que sea y que aparte se le agregue. O sea, Samuel tenía que decir las cosas de lo que Dios ya había hablado con él. Y volvemos a regresar a la misma situación. No son cosas fáciles de hablar o fáciles de decir. Eh, no es algo que a lo mejor estemos esperando escuchar muy posiblemente. A veces cuando Dios, como dicen, Dios nos habla, no es lo que esperamos nosotros escuchar hacia nuestras vidas. Em, y en este caso, pues obviamente, por eso dice que temía descubrir la visión, aunque Elí ya conocía lo que iba a suceder. Aquí obviamente quiero decir y quiero hacer énfasis que Dios está en todo momento con nosotros. Dios nos quiere hablar, nos quiere abrazar, quiere brindarnos su amor y está en todo momento, todo lugar. Y podemos sentirlo, pero a veces el oírlo es lo que sentimos que no tenemos. Y puede ser por dos cosas. Una, que realmente no tengamos o no queramos oír lo que Dios nos tiene que decir, porque a lo mejor es algo difícil lo que nos tiene que decir. Y dos, es obviamente porque a lo mejor no estamos en esa sintonía con Dios. Si hablamos de que Dios está en todo momento, yo me imagino, es un concepto de que puede ser como el radio finalmente, que el radio está las ondas de radio están por todo el aire y hasta que no pones el radio, ahora sí, desde el equipo a sintonizar la frecuencia correcta, ajá, no puedes escuchar esa estación. ¿Por qué? Porque simplemente aunque esté ahí, no está sintonizado, no tiene la frecuencia correcta con Dios, no existe esa conexión, esa sintonía que debiera de existir o debiera de haber para poder escuchar a Dios. Ahora, hay aquí algo importante que yo quisiera comentar, pero bueno, vamos a comentarlo después de esta siguiente cita, en la que es Lucas 12, del 16 al 20. Esta cita, pues obviamente nos habla de un personaje de la Biblia que es el rico insensato. Así dice, bueno, así dice el título de de estos versículos. Y dice lo siguiente: también les refirió una parábola diciendo, la heredad de un hombre rico había producido mucho. Y él pensaba dentro de sí diciendo, ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Y dijo, esto haré, derribaré mis graneros, edificaré mayores, y allí guardaré todos mis frutos y todos mis bienes. Y diré a mi alma, muchos bienes tienes guardados, por muchos años. Repósate, come, bebe y regocíjate. Pero Dios dijo, necio, esta noche vienen a pedirte tu alma, y lo que has provisto, ¿para quién será? Aún siendo una parábola, viene aquí que Dios llamó o Dios habló, porque dice, Dios le dijo, hoy vienen a pedirte tu alma. Entonces aquí vemos otro momento en el que Dios está hablando y está llamando a las personas, está llamando en este caso
¿Cuántas personas no han dicho en sus corazones, ya tengo bastante, ya tengo para vivir muchísimos años, em, ahora solamente me queda disfrutar lo que ya he ganado, lo que ya he obtenido a través de mi vida? Yo creo que más de una le ha pasado eso. Y también cuántas personas pues obviamente no han sido y ya no han podido disfrutar de esos beneficios que pudieran haber acumulado durante el largo de su vida. Y yo me acuerdo mucho de mi abuelo. Él era una persona que era temerosa de Dios. Y yo me acuerdo que el día en que falleció, era pequeño, pero ya tengo recuerdos de que el día que lo sepultamos realmente, fue un día que llovió muchísimo, así de esas personas que dicen que se cae el cielo. Mi abuelo tenía mucha familia, o sea que mucha gente, muchas personas fuimos al entierro. Ujú. Y también el pastor de su propia congregación fue al entierro de mi abuelo. Y pues bueno, yo me acuerdo que veía llover mucho. Y yo dije, a lo mejor llueve tanto, llueve mucho porque se siente la tristeza, se siente la nostalgia, se siente la separación, se siente la angustia de que ya no va a estar con nosotros. Y mi abuelo le gustaba un himno mucho de pues de esos viejitos que decía que se llamaba o decía así, que cuando ella se pase lista, a mi nombre yo feliz responderé. Y yo creo que muy ciertamente, mi abuelo cuando falleció, cuando el momento que pase lista y que digan su nombre, seguramente ahí va a poder responder, que está presente. Y el siguiente ejemplo que ya quisiera que vamos a manejar, como les comenté en un principio, ahí vamos a ver dos ejemplos, dos situaciones finales de cuando escuchar la voz de Dios. Se encuentra en Filipenses 3 del 4 al 14. Ajá, poniendo un poquito en contexto también, es hablando Pablo y hablando de todo lo que es, humanamente hablando, que se dice que es un hebreo, es circuncidado, es seguidor de la ley y fariseo, o sea, de los que tenían más, pues llama más de qué enorgullecerse, digamos, porque por decir que la cumplía, que se menciona como perseguidor de la iglesia en algún momento. Entonces realmente las credenciales que manejaba, Pablo, eran muchas. Es como cuando de repente llega alguna persona a tu casa y te dicen, te presento a tal persona, cuando te la presentación a tal persona, te dan todas sus credenciales, todo lo que es esta persona. Es licenciado, es maestro, tiene un doctorado, todas las cosas, digamos, relevantes que ha hecho en su vida. Y Pablo lo maneja así. Vamos a leer Filipenses 3. Dice, a partir del número 7, pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte,
si en alguna manera llegase la resurrección de entre los muertos, no la he alcanzado ya, ni que sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro asir o agarrarme aquello por lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome hacia adelante. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios, que es Cristo Jesús. Yo creo que cuando habla aquí del supremo llamamiento, cuando habla del supremo llamamiento, habla en el momento en el que Dios lo llame a su presencia. Me gustan mucho esas formas, a lo mejor algunas románticas, algunas son eufemismos de morir. Una es esa, que somos llamados por Dios. Otra es estamos ante su presencia. Otra sería Dios vino por nosotros. Algunas más coloquiales serían colgar los guantes, colgar los tenis, doblar el tapete. Bueno, pues hay muchas formas coloquiales posiblemente de hablarle a la muerte, porque no estamos acostumbrados a veces hablarle por su nombre. Pero yo creo que cuando habla en este caso del supremo llamamiento, pues es una forma pues hasta cierto punto romántica y bastante acertada de lo que Dios le está pidiendo y a donde vamos a llegar en algún momento. Y hablando de nuestro pastor, yo me acuerdo, las últimas palabras que crucé con él fueron estas palabras de se va a hacer la voluntad de Dios, aquí en el hospital o en casa, se hará la voluntad de Dios. El pastor estaba listo para este llamamiento, estaba listo para escuchar por última vez aquí en vida, en la tierra, la voz de Dios. El momento en el cual pues obviamente vas a estar frente, Dios te va a decir, ven a mi hijo, ven a mis brazos. El pastor estaba listo, el pastor ya sabía lo que iba a pasar. A lo mejor uno no lo quería aceptar o no lo quería ver posiblemente, pero aquí en este momento me doy cuenta que ya existía una disposición del corazón del pastor Jorge a dejar o a tener su vida en las manos de Dios. Me da bastante tristeza pues obviamente que no esté con nosotros, pero también siento que el pastor, él ya estaba listo para estar o para partir con él, para también, al igual que mi abuelo en su momento, pues obviamente que se pase lista y responder a su nombre. Yo quisiera pues obviamente terminar con dos conclusiones más. Que ya saben que me gusta dejarles conclusiones en forma de pregunta para que ustedes mismos tengan la oportunidad de podérselas responder y poder decir y poder analizar su propia vida. La pregunta es, esta vez son dos preguntas. Cuando seamos llamados, ¿estaremos dispuestos a hacer lo que se nos pide que hagamos? Ya vimos hasta el momento que no son cosas difíciles, que no son cosas fáciles, que son cosas difíciles y que siempre son en manera de orden.
Ajá, no es si quieres, es una orden lo que te va a pedir que realices, que tengas. La segunda es, ¿estaremos listos para el llamado final? ¿Estaremos como Pablo, como el pastor Jorge, listos para ese llamado cuando Dios nos diga o nos llame a su presencia y tengamos que acudir a Él? Yo espero, hermanos, que sí, que estemos listos, que estemos en el momento adecuado para que seamos merecedores de estar ante la presencia de nuestro Dios. Y bueno, en caso de que no estuviéramos, que estemos inseguros, pues recuerden que el camino o la salvación lo obtenemos solamente a través de creer que Jesús es nuestro Salvador. Ya todo lo que viene y todo lo extra es añadidura. Todas nuestras buenas acciones, dice aquí el mismo Pablo, que las tomamos que no tienen importancia, que no son mayores a lo que ya Dios hizo por nosotros, a lo que hizo en nuestras vidas. Pues hermanos, muchas gracias por escuchar. Espero más adelante seguir compartiendo con ustedes y que Dios nos siga utilizando para poder hablar de su palabra. Dios les bendiga y buenas noches o buenas tardes.